capítulo 14, verso 1, y vamos a leer hasta el 12. Y veme siguiendo en este pasaje. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Está hablando de Jesús. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y, tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. Okay. Yo sé que hoy en día tú y yo nos enfrentamos a muchas personas que a tu alrededor pueden ser los de tu casa, pueden ser primos, parientes, no sé, cualquiera, compañeros de trabajo, personas que de repente te encuentras en la calle y empiezan a conversar, pero nos encontramos bajo esta misma situación. Y quiero decirte que este es el trabajo de la iglesia. Lo que hicieron estos hombres, ¿cuántos hombres nos pinta aquí esta parte del pasaje que acabamos de leer? Eran 4. 4 hombres, 4 personas. Te puedes imaginar, tal vez eran sus amigos, tal vez eran familiares, yo no sé, pero finalmente se toparon con una persona que tenía una necesidad, ¿o no? Tenía un problema, y su problema ellos lo pudieron aprovechar. Y a veces la gente dice: es que ustedes se aprovechan de los problemas de las personas. No nos aprovechamos de los problemas de las personas. En ese momento la persona necesita la ayuda. ¿Y quién se la va a brindar? Tal vez las otras personas no le dicen, o lo tratan de apapachar a su manera, o buscarle una solución a su manera. Pero este hombre era paralítico. Ya médicamente era imposible. Científicamente era algo imposible de
de que humanamente se le pudiera brindar una ayuda. Pero vamos viendo, era una persona que tenía un problema. Ahora, muchas veces tú y yo nos topamos con personas que te das cuenta de su problema y de repente te empieza a hablar: es que tengo problemas en mi matrimonio, es que tengo problemas de alcoholismo, es que tengo problemas de drogadicción, es que tengo problemas con mis hijos, es que tengo problemas en mi trabajo, no encuentro un trabajo, es que tengo problemas físicos de salud, no sé, es que tengo problemas donde no puedo dormir, tengo insomnio, escucho voces, me oprimen. Podemos enumerar una serie de situaciones, y que eso tú y yo los vivimos allá afuera y nos encontramos con personas en esta situación, en esta condición. Y a veces, si es personas que no conoces, no es necesario que te lo digan, tú los ves. Tú lo ves que viven el problema. Ahora, ¿cuánto tiempo tuvieron que pasar estos hombres para poder convencer a este hombre que tenía su problema para poderlo llevar a Jesús? O sea, ¿cuánto tiempo crees que pudieron haber pasado? Y a veces tú y yo tenemos que hacer esta misma labor. Si hay personas que en las conversaciones que tienes en el día a día y que abren su corazón y ves que hay una necesidad y que sabes que Cristo lo puede hacer, pues háblales. Háblales de Jesús. Háblales que hay alguien que sí puede resolver su problema, que sí hay situaciones que pueden llevarlos médicamente o científicamente para que les hagan, pero esa no es la solución. La solución es Cristo. Entonces, ahora, el poder pensar el esfuerzo que hicieron, donde lo llevaban en una camilla, ¿cuánta distancia tuvieron que recorrer? Yo no sé cuánta distancia tuvieron que recorrer, yo no sé cuánto esfuerzo, pero finalmente iban dos por delante y iban dos atrás. Y así es, a veces tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, donde a lo mejor tú comenzaste o comenzó alguien a hablarle a esa persona, pero tú continúas y a ti también se te presenta la oportunidad y Dios te pone esa persona y abre su corazón, háblale de Cristo. Pero quiero que te des cuenta que esa es la iglesia, donde tenemos que aprender a ser un equipo, donde hay varias personas que participan para llevar a una persona a que pueda conocer a Cristo, a que pueda estar delante de Cristo. Amén. ¿Sí? Porque nosotros no predicamos un lugar. Sí estamos en Fuente de Vida, sí nos congregamos aquí, pero predicamos de Jesús. Y aquí el que tiene que ser glorificado es Cristo, y el que tiene que ganar es el reino de los cielos. Y no están con competencias, es que yo llevé a uno, tú llevas a 10. No, aquí no hay competencias. Lo importante es estar haciendo el trabajo y la labor que Cristo nos dejó, y ese es el trabajo de la iglesia. Y si tal vez contigo tú ya sembraste la semilla, pero al rato va a llegar otro y que pueda seguir hablando y que pueda estar orando. Piensa un momento en ti. ¿Cuántas veces te hablaron de Jesús? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas personas te hablaron? ¿Cuánto tiempo transcurrió para que realmente pudieras decir, ok, a ver, vamos pues, vamos? Ahora, ¿qué pasó cuando ese hombre llegó a estar delante de Jesús? Un milagro.
Dios hizo algo grande en la vida de esa persona. Y eso es que por lo que hagamos, es que tú y yo venimos convencidos que Dios va a hacer algo en la vida de esa persona, que realmente lo acerquemos a Cristo. Dios lo va a hacer, ¿sí? Y esa es con la expectativa con la que tenemos que venir. Algo Dios va a hacer en la vida de esa persona. Pero tenemos que pasar tiempo. Ahora, todavía vamos a ir recorriendo un poquito, que hay muchas cosas que ver en este pasaje, y que les acabo de decir que ese es el trabajo de la iglesia. Así que no te canses de hacer lo que a ti te corresponde. Cada uno de estos hombres hicieron su trabajo, y cada uno llevaba un extremo, pero cada quien estaba aportando para poderlo llevar. ¿Sí? Tú haz lo que te toca. Ahora, yo espero que el Espíritu Santo te esté trayendo entendimiento, pero ahora estas personas, después de hacer su trabajo, que no nos dice cuánto tiempo, para poderlo animar, para poder sacarlo de la situación que estaba, que sí tenía el problema, pero a lo mejor ya se había acostumbrado y se había resignado a vivir así. La Biblia no te dice si fue de nacimiento o tuvo algún problema, simplemente te dice que tenía ese problema. Ahora, por eso digo, no te narra muchas veces la Biblia muchas cosas, pero hay muchas personas que ya están resignadas a vivir así, siempre peleando en el matrimonio, y se aguantan por los hijos, gente soportando a hijos, a padres, en droga, borrachos, qué sé yo, personas en adulterio, siéndoles infiel, qué sé yo, tantas cosas. Mucha gente ha quedado y ha caído en ese punto de decir, ya me recibo. Pero alguien tiene que llegar. ¿Quién? La iglesia. Alguien les tiene que hablar. No podemos estar tampoco nosotros. A veces ellos están en esa comodidad, pero a veces también la iglesia está en una comodidad pasiva. Ya no hace nada. Dice, ya, acabo, ya la hice yo, ya me salvé. Ya me encontré con Jesús. Entonces, te quiero hablar de los dos puntos, donde cómo caemos. Cae gente y también la iglesia. Y la iglesia ve la necesidad y ya no hace nada. Y estos hombres no les importó. No les importó porque todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que tuvieron que recorrer, y al llegar a la casa donde se encontraba Jesús, ¿cuál fue su sorpresa? No sé si te ha tocado estar en un lugar donde hay mucha gente y que no te dejan pasar, y están cerrados allí, apretujados. Quieres forzar para pasar y no puedes. Y la reacción de ellos es que te avientan también. Y es un forcejeo. Ellos se enfrentaron a esto porque dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que la casa estaba llena hasta la puerta y todavía mucha gente amontonada, apretujada. ¿Y ellos qué querían hacer? Llevar a este hombre con su necesidad ante Jesús. ¿Y sabes qué? A veces eso nos va a pasar también. Nos vamos a enfrentar a muchas barreras de personas, de situaciones que van a impedir
que cumplas el propósito de llevar a una persona ante la presencia de Jesús. La persona ya había cedido. Ok, llévenme. A lo mejor la persona les dijo, es que no puedo caminar, no te preocupes, nosotros te llevamos. Consiguieron la camilla para llevarlo. Ahora, a lo mejor, ¿qué le tocó hacer a estos hombres? Pues invertir, a lo mejor hasta dinero, para comprar la camilla. Invirtieron su tiempo a ser expuestos ¿a qué? A la crítica, al rechazo. Pero ellos no desmayaron, ellos no se desanimaron. ¿Y cuánta gente hay que le predica a alguien y ya se desanimó y ya se frustró? Estos hombres no. Entonces hay una enseñanza muy profunda en este pasaje del trabajo que tenemos que hacer evangelístico como iglesia. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres? Al ver cerrado eso, al verse imposibilitados en no poder pasar entre tanta gente, ¿se regresaron a su casa? ¿Se amigaron? No, esos buscaron otra estrategia, otra forma. Si te das cuenta, hay que aprender, tiene unas enseñanzas en esos pasajes de cómo tenemos que ser persistentes y perseverantes en lo que Dios nos llamó a hacer. Y saber que solamente Cristo va a poder cambiar muchas situaciones que está viviendo allá afuera la gente. Y mientras nosotros no entendamos que esto es el trabajo de la iglesia y que esta es la condición de la iglesia, la perseverancia que debe de tener, la persistencia, la determinación. Pero si no te hablaron, ya no le vuelves a hablar. Que te puso un pero es que pasa por mí, pero cuando llega no está, que se fue con fulano, que se fue con sultano. Pues ya no vuelvo ahí, ya vine, invertí mi tiempo, dejé de hacer tantas cosas, me pagué la combi de ida y vuelta y gasté mi gana y esta persona nomás me engañó. Y ya mejor decir, pues ya no. No, estos hombres también estaban invirtiendo y no claudicaron. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que hicieron? Subirse. Todo el esfuerzo y toda la maniobra que tuvieron que hacer para subir a un hombre. ¿Cuánto pesaba? Tampoco nos dice la Biblia. Pero todo el esfuerzo que pudieron haber hecho, porque no había elevador en ese entonces. Todo el esfuerzo que pudieron para brincar los obstáculos. Pero ¿cuál era su determinación? Presentarlo delante de Jesús. Porque Jesús era el que iba a hacer el milagro, pero hubo obstáculos. Ahora, ¿te puedes imaginar? Te pones a pensar un poquito que estos hombres ya, por ejemplo, ya libraron ese otro obstáculo. Ya, como quiera que sea, ya lo subieron, ya están en el techo. Ya se cuenta que aquí está Jesús predicando, porque dice la Biblia que Jesús estaba ¿qué? Predicando. Y de repente están allí, y de repente empiezan a escuchar ruidos arriba. No me dicen de cómo era todo el trabajo que tuvieron que hacer para empezar. No les importó, porque ellos no eran los dueños. No les importó
lo que pudiera decirles el dueño y que tenía que decirles el dueño, no van a recuperar los daños, van a pagar la reparación. O sea, a ellos no les importó lo que fuera a decir el dueño. Ahora sabían que iban a invertir porque estaban dañando una propiedad que no era de ellos. Ellos lo que les interesaba era que la persona llegara a estar delante de Jesús, para que Jesús hiciera algo. Ese es fe. Saber que Cristo va a hacer algo en las personas, que tú les digas, ¿sabes qué? Hay una solución y ese es Jesús. Y que estés buscando, porque se pueden cerrar las puertas de una, de otra manera. Hay personas que responden, hay personas que no responden. Y te vas a encontrar de todo. Pero finalmente este hombre sí había respondido a que lo llevaran y lo presentaran delante de Jesús. Ahora, está Jesús allí y empezar a escuchar ruidos, golpeteos, y que le caían las cosas que estaban ahí. No solamente eso, sino, y aún a eso, aunado a todo esto, estos problemas que enfrentaban estos hombres, lograron bajar al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Estos hombres se quedaron arriba, bajaron al paralítico, y solamente Jesús pudo voltear a ver a ellos y les dijo, vio la fe de ellos, no la fe del paralítico, vio la fe de ellos. Y esa es nuestra fe. Es que a veces nosotros mismos titubeamos que Dios vaya a hacer algo, y tienes que venir con fe, y tienes que llevar a personas con fe, sabiendo que Cristo va a hacer algo en la vida de las personas, que Dios va a cambiar su situación. No importa lo que puedan decir, porque ahorita vamos a encontrarnos con otras cosas que se enfrentaron, ¿sí? Y que se presentaron en ese momento. Pero quiero que me escuches que esto es una realidad. Esto ocurrió en esos tiempos bíblicos, cuando estaba Jesús. Entonces, ¿qué se espera que hoy se presente? Porque después de que bajaron a Jesús, perdón, al paralítico enfrente de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Ponme nada más ahí el versículo 8, 7, perdón. No, el 5, perdón. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era la expectativa con la que iba el paralítico? Ser sano, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Tus pecados son perdonados. ¿Te puedes imaginar el hombre? Se fue para atrás, pues ya estaba acostado. Como él iba con una expectativa de ser sano, de levantarse, y escucha a Jesús: los pecados te son perdonados. O sea que Cristo está más interesado, ¿sabes qué? En el perdón de las personas, el que sus pecados les sean perdonados, el que sean sanados sus corazones de heridas, de rechazo. Eso es quiero que veas que lo primero que Dios busca es el milagro de la salvación. Eso es lo más importante de nosotros como cristianos al predicar el Evangelio, la salvación de la persona.
Porque ese es el corazón de quién, de Jesús. Por eso decía que en este pasaje hay muchas cosas que están encerradas y que el Espíritu Santo nos siga revelando y mostrando todo lo que encierra estos pasajes para una vida de la iglesia en una labor evangelística. Ahora, cuando Jesús vio la fe de ellos, por eso la fe de quienes, de los que estaban en el techo, dijo David, tus pecados te son perdonados. Yo empiezo a hacer algo. ¿Qué vivió este hombre? Pues a lo mejor también estaba, aparte de la sorpresa de decir, pues yo vine a buscar un milagro, pero a lo mejor estaba viviendo y experimentando una sanidad en su corazón también. ¿Quién sabe? Todo lo que pudo haber vivido ese hombre. Y a veces venimos con una expectativa, y no es mala, de que Dios haga algo extraordinario. Pero Cristo empezó a trabajar de dónde? Desde su corazón. Y a veces las personas, aunque vienen aquí y tú las traes, es que quisiera que oren por esta persona. Sí, pero Dios empieza a trabajar ¿dónde? En su corazón. Porque Él ve la necesidad que hay en el corazón de cada persona. Y Dios no se va a equivocar. Y tú tienes que venir con esa expectativa de que Dios va a hacer algo. Ahora, no solamente del hombre, sino los hombres que estaban arriba, al escuchar a Jesús que le dijo, tus pecados son perdonados, como diciendo, caray, pues yo pensé que ibas a sanarlo como a tanta gente, visto que los has sanado, por eso nos atrevimos a traerlo, porque ya hemos visto muchos milagros en otras personas y sabíamos que lo ibas a hacer, y hoy nos sales con esto, tus pecados te son perdonados. Y de repente, pues vámonos al siguiente versículo. Cámbiame al 6, por favor. Y ahí estaban sentados unos fariseos, unos escribas, unos religiosos, los de la religión tradicional. Y te vas a encontrar también con esto. Personas que nos empiezan a criticar, empiezan a decir cosas, y ellos empezaron a caminar en sus pensamientos. ¿Quién es este? No lo hablaban. Entonces siempre vamos a encontrarnos con personas que no les va a parecer, que no van a estar de acuerdo, y a lo mejor ahí hablaban de Jesús, pero van a hablar de quiénes, de nosotros. Es que esa persona era antes así, y ahora cómo anda predicando el evangelio. Pues antes, ya Cristo lo trajo. Es que era un drogadicto, es que era un borracho, es que era un violento, hacía cada tranza. Si pues era. Ya Cristo me perdonó y hizo el milagro, y ahora le sirvo, ahora predico del que es digno y el que todo lo puede. Pero a veces tenemos miedo al que dirán también. A veces no queremos. Ahora hay que ser sabios, cuidadosos, prudentes, para no entrar en contienda con los de tu casa, en tu trabajo. Tenemos que ser, pero tampoco podemos dejar de hacer lo que Cristo nos llamó a hacer. No podemos parar de hacer lo que Cristo te mandó. ¿Y qué es? Ir y predicar el evangelio, ir a ser discípulos a toda la nación. Eso yo no lo puedo parar, porque eso está vigente y es un mandato para todos, y cada quien lo vamos a hacer de diferente manera, pero cumplamos con los objetivos, cumplamos con los propósitos.
Pero vamos a ver qué dijo Jesús cuando estos hombres empezaron a pensar. Ahora, porque acuérdense que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Todo lo sabe. ¿Sabes que Dios sabe lo que estás pensando ahí? Yo no, pero Dios sí. Y a lo mejor decir, el pastor se aventó un churro, ¿no? ¿Cuál churro? ¿Sí? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Entonces dice ahí, verso siguiente, y si estaban ahí sentados, pues decían, ¿por qué habla este así? Blasfema y dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos hombres empezaron a pensar dentro de sí, ¿y quién es este hombre? Si solamente Dios es el que perdona los pecados, ¿por qué este hombre se atreve a decirle tus pecados te son perdonados? Ahora Jesús estaba mostrando allí que Él era Dios, porque Él estaba perdonando los pecados. El pueblo de Israel nunca lo reconoció a Jesús como Dios. A pesar de todos los milagros, a pesar de todo lo que dijo, y por eso el pueblo judío todavía sigue esperando al Mesías. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces Cristo se nos cayó en la cara diciendo esto? Yo soy Dios. Y miren por los hechos. Y le digo a ese hombre, no solamente te perdono tus pecados, sino vean lo que le dijo al paralítico, verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así, dentro de sí mismo, pensaban, dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Verso siguiente. ¿Y qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. O sea, ¿qué es más fácil decir a una persona? ¿Qué harías tú si te encontraras con una persona que viniera ante ti? Yo creo a veces dudamos de que si oro de que se levante y no pasa, pues mejor, ¿sabes qué? Padre, perdónalo de eso. ¿Sí? Y le dijo Jesús enseguida, verso 9, verso siguiente, el 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, para que veas que el Hijo del Hombre, que es Dios, tiene el poder aquí en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Le hizo paquete completo. No solamente perdonó sus pecados, no solamente tuvo salvación, no solamente sanó su corazón y su alma, sino que también le hizo el milagro de levántate y anda. ¿Qué usó? La boca, porque en la boca hay poder. Ahí está el poder de la oración, lo que oras, lo que declaras con tu boca. Tu fe aunada a tu declaración. Mi fe aunada a mi declaración. Y empezó a ocurrir el milagro. Así que esto nos toca a nosotros también hacer, no solamente esforzarnos, no solamente enfrentar los obstáculos, sino hay que librarlos y hay que buscar estrategias para poder cumplir el propósito de Dios. Hay que invertir tiempo, sí, hay que invertir recursos, sí. Hace poco, y en muchos lugares donde Dios me permite ir a predicar, hay gente que me dice, ¿y cuánto nos va a cobrar? Digo, no, es que yo no cobro nada. Ya tengo al que me paga. Y Dios siempre paga bien. ¿Sí? Dios siempre paga bien. Dice, es que no entiendo, entonces ¿cuál es tu beneficio?
A veces algo corriendo, me invitaban a veces un café o un taco, digo, ya me voy, no sé qué hacer, no puedo evitar. Y bueno, pues todavía peor, no alcanzo a entender ni siquiera el espíritu es un taco o algo y dinero, entonces no entiendo cuál es el beneficio. Digo, primero, Dios no cobra. Y el que hace la obra es Dios. Y el que me trajo aquí es Dios. Para que escucharas la palabra del Señor y lo conocieras. Ese es el propósito, porque ya hubo alguien que pagó en la cruz. Es Jesús. Y así que ya está pagado todo. ¿Sí? Así que solamente ir y tenemos que invertir tiempo y tenemos que invertir recursos, ¿sí? Y tenemos a veces que dejar otras cosas y tenemos que priorizar para poder ir y llevar el mensaje, ir a atender a las personas, ir y compartirles, porque estas 4 personas tuvieron que ir a atender a esta persona, tuvieron que pasar obstáculos, tuvieron que enfrentar, se enfrenta uno a críticas, a rechazos religiosos, aún a veces hasta de cristianos. Pero no tenemos que desmayar. Y ese es el trabajo de quién? De la iglesia. Ahora mi pregunta, ¿lo estás haciendo? No me digas. No me digas. Que esta palabra realmente toque tu corazón, pero que no solamente toque, sino te confronte. Te confronten, porque esta es una realidad para todos. Y tú me podrías decir, es que yo tengo que hacer esto, yo también tengo que hacer un chorro de cosas. A veces la pastora me dice, descansa de date un tiempo de descanso. Y yo la entiendo. Y tenemos que cuidar también esa parte, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra familia, pero también no podemos dejar de hacer lo que Cristo nos llama a hacer. Y estos 4 hombres lo entendieron, porque mucha gente le pone pretexto y le pone muchas excusas. Es que todos tenemos que hacer, porque este mandato es para quién. Pues para todos. Ahora, todos tenemos ocupaciones, pues todos tenemos ocupaciones, todos tenemos trabajo, todos tenemos familia, ¿o no? Pero todos tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Organicémonos. Hay que organizarnos. Y Dios te va a ir poniendo personas con situaciones. Así que abre tu espíritu, abre tu oído, abre tu corazón. Cuando empieces a escuchar a personas que de repente te empiezan a hablar sus problemas, y tienes que entender y decir, aquí hay problema, aquí hay necesidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer el trabajo evangelístico para que lo puedas llevar a presentar a Jesús. Y Jesús haga el milagro de la salvación, de la sanidad de su corazón, y haga hasta un milagro sobrenatural que Él necesite. Pero siempre Dios ve primero la necesidad del corazón de la persona y después hace el milagro. ¿En qué tiempo? Ahí lo hizo en el momento, pero hay otras personas que su milagro, por la que venían, lo reciben posteriormente. Pero hay personas que vienen y reciben su milagro y se apartan y dicen, ya no quiero nada del Señor. ¿Sí? Nos vamos a encontrar de todo. Así que esto espero que Dios te rete y que entiendas que es el trabajo tuyo y mío. ¿Sí? ¿En dónde? Allá afuera. Allá afuera. Dios te va a empezar a poner las personas. Y si no es tu familiar, tu hermano que te empieza a hablar sus problemas, o un vecino, no sé, en la escuela, donde tú quieras pensar, pero tienes que hablar tu oído, que es Dios que te está diciendo,
actívate, empieza a hacerlo. ¿Sí? Empieza a hacerlo. Entonces, es una palabra de reto para cada uno de nosotros. ¿Sí? Les invito a ponerse sobre sus pies. Ahora cierra tus ojos. Yo espero que Dios te haya hablado en todo este mensaje. ¿Y sabes por qué Dios está hablando? Este mensaje venía a mi mente ya varias semanas atrás y nunca en todas esas semanas que venían atrás lo pude compartir, pero si constantemente ya estaba este pasaje, de repente Dios me lo quitaba y me lo mostraba y me lo mostraba, es porque Dios quiere hablarle a la iglesia. Quiere que la iglesia despierte, quiere que la iglesia se levante, quiere que la iglesia cumpla con la comisión, con el mandato que Él nos dejó. ¿Y sabes qué? Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios ha confiado en ti, por eso tú estás aquí. Por eso Él te alcanzó en la condición que estabas, pero Él te alcanzó, porque Él confía en ti. Él sabe que lo puedes hacer y cree que lo vas a hacer. Él no se equivoca, Él no se equivocó contigo ni conmigo. Es solamente creerle, es solamente hacerlo. Es solamente organizarnos, es solamente determinarnos y Él te va a usar. Y cosas sobrenaturales van a ocurrir, como estos 4 hombres. Ocurrió algo sobrenatural, un milagro, un paralítico levantándose.